Bienvenidos al canal Aprende con un café. Hoy vamos a explorar la caída de los Románov y la Revolución Rusa. El año 1613 marcó el comienzo de una dinastía. Este fue el año en que la familia Románov ascendió al trono de Rusia. Su reinado duraría 3 siglos, un testimonio de su poder e influencia. Los Románov presidieron un período de inmensos cambios. Rusia se transformó de un reino sin salida al mar en un imperio en expansión, que se extendía desde el mar Báltico hasta el Océano Pacífico. Esta expansión trajo consigo una inmensa riqueza y prestigio. Los Románov se convirtieron en símbolos del poderío de Rusia, su gobierno aparentemente inquebrantable. Sin embargo, bajo la superficie de opulencia y grandeza, comenzaron a aparecer grietas. La vastedad de Rusia, si bien era una fuente de orgullo, también presentaba desafíos significativos. Mantener el control sobre un territorio tan diverso y expansivo resultó difícil. Además, el compromiso de los Románov con el gobierno autocrático, un sistema donde el zar tenía el poder absoluto, reprimió la disidencia y generó resentimiento. Las semillas del descontento, sembradas durante generaciones, eventualmente florecerían en revolución. La dinastía Románov, como muchas antes, parecía invencible en su apogeo. Los zares vivían vidas de lujo y poder inimaginables, complacidos en todos sus caprichos. Celebraban la corte en palacios opulentos, rodeados de cortesanos ansiosos por complacer. El nombre Románov se convirtió en sinónimo de la propia Rusia. Sin embargo, los cimientos mismos de su poder, la rígida jerarquía social y el control inflexible de la autoridad, contribuirían en última instancia a su caída. La historia de los Románov es de grandeza y tragedia, de poder absoluto y su inevitable desaparición. Es una historia que resuena incluso hoy, recordándonos que incluso los imperios más poderosos no son inmunes a las mareas de la historia. La dinastía Románov, una vez símbolo del poderío de Rusia, se convertiría en última instancia en una advertencia sobre los peligros del poder sin control y la inevitabilidad del cambio. Para el amanecer del siglo XX, la dinastía Románov se acercaba a su ocaso. El zar Nicolás II, el último de su linaje, heredó un reino al borde del colapso. Nicolás, un gobernante profundamente conservador, se aferró a los principios autocráticos que habían definido a sus antepasados. Creía en su derecho divino a gobernar, responsable solo ante Dios. Esta fe inquebrantable en su propia autoridad lo cegó ante el creciente descontento entre su pueblo. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 resultó ser un punto de inflexión. La guerra expuso las debilidades del Imperio ruso, su infraestructura obsoleta y su ejército mal equipado. Nicolás, decidido a llevar a su nación a la victoria, asumió el mando personal de las fuerzas rusas. Esta decisión, aunque pretendía unir a la nación, resultó desastrosa. Nicolás, aunque bien intencionado, era un mal estratega militar. Bajo su mando, el ejército ruso sufrió una serie de derrotas humillantes. La ausencia del zar de la capital, junto con las crecientes bajas de la guerra, alimentaron el descontento en el frente interno. La escasez de alimentos se volvió común y la inflación se disparó. Los rusos comunes, que ya luchaban bajo el peso de la pobreza y la opresión, se encontraron soportando la peor parte de las consecuencias de la guerra. Nicolás, aislado en el frente y desconectado de las realidades del sufrimiento de su pueblo, parecía indiferente a su difícil situación. La guerra exacerbó las tensiones sociales y económicas existentes dentro de Rusia, empujando a la nación hacia el precipicio de la revolución. El gobierno autocrático del zar, una vez tolerado, ahora se consideraba un lastre, un obstáculo para el progreso y la reforma. Nicolás, cegado por su creencia en su propia autoridad, no comprendió la gravedad de la situación. Continuó aferrándose al pasado, incapaz o no dispuesto a adaptarse a los tiempos cambiantes. Su intransigencia tendría consecuencias nefastas tanto para su dinastía como para su nación. Mientras la guerra continuaba, una figura nueva e inquietante emergió dentro del círculo íntimo del zar, Grigori Rasputín. Rasputín, un autoproclamado hombre santo, se había ganado la confianza de la zarina Alejandra, la esposa de Nicolás. Alejandra, desesperada por encontrar una cura para la hemofilia de su hijo Alexei, recurrió a Rasputín, creyendo que poseía poderes curativos místicos.
La influencia de Rasputín sobre la zarina creció y, con ella, su poder dentro de la corte rusa. La presencia de Rasputín erosionó aún más la confianza pública en la monarquía. Los rumores de su libertinaje y su supuesta influencia sobre los asuntos de Estado se extendieron como la pólvora. Si bien el alcance de la intromisión política de Rasputín sigue siendo un tema de debate, su presencia real o percibida se convirtió en un símbolo de la podredumbre en el corazón del régimen Románov. El pueblo ruso, ya tambaleándose por la devastación de la guerra, vio en Rasputín una manifestación de la corrupción e incompetencia de su gobierno. El zar, una vez una figura venerada, se convirtió en objeto de burla y desprecio. Su falta de voluntad o incapacidad para destituir a Rasputín, a pesar de la creciente protesta pública, alimentó la percepción de su debilidad y la influencia indebida de su esposa. La historia de Rasputín es una historia de ambición, manipulación y la peligrosa atracción del poder. Su ascenso a la prominencia expuso las vulnerabilidades de la corte Románov, una corte cada vez más aislada de las realidades del pueblo ruso. La presencia de Rasputín, aunque no fue la única causa de la caída de los Románov, sirvió como catalizador, acelerando las fuerzas que en última instancia conducirían a su desaparición. En 1917, Rusia se tambaleaba al borde del colapso. Años de guerra, junto con las dificultades económicas y la represión política, habían encendido un polvorín de descontento. En febrero de ese año, las tensiones latentes se desbordaron. Una serie de huelgas y protestas estallaron en Petrogrado, la ciudad capital. Lo que comenzó como manifestaciones localizadas se convirtió rápidamente en una revolución en toda regla. La Revolución de Febrero, como llegó a conocerse, fue un levantamiento espontáneo alimentado por la ira y la frustración popular. Los trabajadores, cansados de los salarios de hambre y las condiciones de trabajo imposibles, salieron a las calles. Los soldados, a quienes se les ordenó sofocar los disturbios, dudaron. Su lealtad al zar se vio sacudida por la carnicería que presenciaron en el campo de batalla y el sufrimiento en el frente interno. El zar, lento para comprender la gravedad de la situación, permaneció aislado en su cuartel general militar. Desestimó los informes iniciales de disturbios como disturbios menores, confiado en que su autoridad prevalecería. Sin embargo, la situación en Petrogrado se deterioró rápidamente. Los manifestantes, envalentonados por su creciente número y la falta de acción decisiva del gobierno, tomaron el control de infraestructuras clave, incluidos edificios gubernamentales y líneas de comunicación. La Revolución de Febrero marcó un punto de inflexión en la historia de Rusia. Rompió la ilusión de la invencibilidad del zar, revelando la fragilidad de un régimen que había gobernado durante siglos. La dinastía Románov, una vez aparentemente inexpugnable, ahora se tambaleaba al borde del colapso. En 1917, en medio del caos de la Primera Guerra Mundial y la creciente agitación interna, el zar Nicolás II tomó una decisión monumental. Abdicó al trono, marcando el final de más de 300 años de gobierno Románov. Este acto, impulsado por la esperanza de preservar Rusia, solo allanó el camino para más confusión. La abdicación fue un momento crucial, preparando el escenario para los cambios dramáticos que pronto seguirían. Tras su abdicación, el zar Nicolás II y su familia fueron puestos bajo arresto domiciliario. Inicialmente estuvieron recluidos en el Palacio de Alejandro, pero a medida que la situación política se deterioraba, fueron trasladados a Tobolsk en Siberia. La otrora poderosa familia ahora enfrentaba la sombría realidad del exilio y el encarcelamiento. Su traslado final fue a la casa Ipatiev, en Ekaterimburgo, donde su destino se sellaría trágicamente. La caída del poder al encarcelamiento fue rápida e implacable, un crudo recordatorio de la naturaleza volátil de la agitación política. La historia de la familia Románov dio un giro trágico en julio de 1918. Después de meses de cautiverio, fueron ejecutados por las fuerzas bolcheviques en un sótano en Ekaterimburgo. Este brutal acto marcó el final de una dinastía que había gobernado Rusia durante más de 300 años. Es un sombrío recordatorio de los violentos trastornos que pueden acompañar al cambio revolucionario. A pesar de su trágico final, los Románov dejaron un legado duradero. Su reinado vio la expansión del Imperio ruso, importantes desarrollos culturales y la modernización del país.
Sin embargo, su incapacidad para adaptarse al cambiante panorama político finalmente condujo a su caída. Los Románov siguen siendo un símbolo tanto de grandeza como de los peligros del poder absoluto. Los ecos de la Revolución Rusa resonaron mucho más allá de las fronteras de Rusia. Inspiró numerosos otros movimientos y levantamientos en todo el mundo, desafiando el statu quo y abogando por un cambio radical. El impacto de la revolución en la política, la sociedad y la ideología global todavía se siente hoy, recordándonos el poder perdurable de las ideas revolucionarias. Si te ha gustado el video, no olvides dar like, activar la campanita y suscribirte al canal. Hasta la próxima.